Es una alegría poder hoy presentar un saludo a todos los socorranos que están pendientes de la programación que se ha anunciado para este día, y para nosotros como parroquia, como diócesis, igualmente es muy placentero poder dar inicio a unas conferencias porque nos interesa que la comunidad toda tenga un mejor conocimiento de diversos aspectos sobre nuestra joya arquitectónica, la basílica, porque así podemos apreciarla más y podemos incluso transmitir a los visitantes, a nuestros amigos, un mensaje de mayor aprecio sobre este tesoro que nos une a todos. Hoy entonces la primera conferencia en torno a aspectos arquitectónicos, un doctor en arte, el profesor William Pasuy, profesor de universidad, nos dirige la conferencia. Mil gracias a este colaborador que desde lejos nos está apoyando en el propósito de dar a conocer aspectos significativos de nuestra basílica. Agradeciendo una vez más al profesor William Pasuy, yo invito a todos los socorranos a que apreciemos, valoremos esta primer conferencia. Cordial saludo, muy especial para todas las personas que nos acompañan a través de transmisión de televisión y también a través de redes. Mi nombre es William Pasuy Arciniegas, doctor en arquitectura y profesor de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. En atención a una cordial invitación, con mucho gusto vamos a hablar sobre la arquitectura de la Basílica y Concatedral del Socorro en el departamento de Santander. Para ello vamos a compartir algunas imágenes, algunas planimetrías e información para acompañar precisamente este proceso. Vamos a iniciar precisamente compartiendo esta presentación. Hablaremos entonces de la Concatedral y Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro, como ya lo habíamos comentado, en el departamento de Santander, cuyo objetivo es precisamente abordar la caracterización arquitectónica. Esta presentación va a estar dividida en varios segmentos. Una primera parte hablaremos de la localización del templo, un segundo momento de la aproximación histórica que será muy puntual, una tercera sobre la caracterización funcional, una cuarta sobre la caracterización de la forma, una quinta sobre unas conclusiones y una sexta sobre las recomendaciones. A nivel de ficha técnica de presentación, estamos hablando de que este proyecto está promovido por la Diócesis del Socorro y San Gil en Santander, dando por supuesto los créditos a Monseñor Luis Augusto Campos Flores, obispo de esta diócesis. De igual manera, a quien ha muy amablemente formulado la invitación, el padre Daniel Carreño Sarmiento, rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro. Un saludo cordial también a uno de los integrantes del subcomité técnico de intervención, al ingeniero civil Santiago Rivero. Créditos, por supuesto, de los autores del estudio geológico a Geotecnología de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, especialmente al ingeniero civil Jaime Suárez Díaz. También unos créditos sobre la parte planimétrica, que fue fruto de un contrato de consultoría sobre arquitectura y estructura a cargo del Ministerio de Cultura de la Dirección de Patrimonio y del arquitecto restaurador Gustavo Murillo. Y, por supuesto, quien les habla, William Pasuy Arciniegas, en esta parte de la caracterización arquitectónica. En primera instancia, pues, saber la localización de este templo. En primera instancia, hablar del departamento de Santander, localizado hacia el nororiente de nuestro querido país, de Colombia. También tenemos la localización del departamento de Santander como tal y sus diferentes municipios que lo constituyen. En la parte inferior izquierda tenemos ya el municipio del Socorro de manera específica, y en el mapa de la derecha un mapa que muy pocos quizás conocemos y tiene que ver con el mapa de las diócesis, que no necesariamente es igual a los mapas de los departamentos o que integran diferentes municipios. En este caso, en color amarillo, vemos aquí el mapa de la diócesis de Socorro y San Gil, donde destacamos dos municipios, por supuesto el Socorro y San Gil, que caracterizan precisamente este tema de la diócesis en este contexto territorial,
y hacemos referencia precisamente a esa división territorial de la diócesis en comparación al departamento de Santander, que está ubicado en la parte superior, y así poder entender esa configuración territorial que tiene incidencia sobre la basílica. Ya en el campo específico entramos aquí a la cabecera municipal del municipio de El Socorro Santander, donde observamos esa mancha urbana y por supuesto entendemos que tiene un centro histórico también declarado como bien de interés cultural, y en la imagen de la derecha la imagen específica de localización del parque y del templo religioso. La gestión que se ha realizado hasta el momento sobre la Basílica de Nuestra Señora del Socorro tiene que ver con diferentes procesos. Uno de ellos ha sido el de identificación y caracterización, en donde se ha puesto en valor el tema de lo material, como la tipología, la morfología, la materialidad y toda su descripción inmueble que tiene el edificio religioso. Y por otra parte, la sección inmaterial, que tiene que ver con la historia, la doctrina, la religiosidad y el simbolismo. Una vez identificados estos procesos de caracterización, viene el tema de valoración patrimonial, que es entender por qué es importante, cuáles son sus valores. En este orden de ideas tiene unos valores materiales que están dentro de los componentes históricos, estéticos y simbólicos, y por otra parte tiene que ver con el patrimonio material religioso, que es portador a su comunidad en ese territorio. Posteriormente tenemos ya la declaratoria como bien de interés cultural a través de la Ley 1498 de diciembre del 2011, donde se pone en valor y se exalta precisamente esos aspectos religiosos y culturales, y por otra parte se puede optar de una u otra manera a recursos que están destinados al tema patrimonial por ser una prioridad al tener estas declaratorias. Y finalmente, lo que se está haciendo en el momento es proyectar una intervención integral del edificio, desde un punto de vista de la conservación de lo material y de la salvaguardia desde lo inmaterial. Es así como llegamos a un segundo momento que tiene que ver con la aproximación histórica del edificio. Para ello es importante también aproximarse un poco a esa construcción de territorio. Aquí tenemos unos planos y unos mapas maravillosos obtenidos del Archivo General de la Nación, en donde en la imagen de la izquierda vemos esa constitución de territorio, de geografía, de ríos y de centros urbanos, en donde se destacan precisamente las villas del Socorro y de San Gil hacia el año de 1776. En el sector de la derecha de la imagen tenemos la provincia del Socorro, un mapa también obtenido en el Archivo General de la Nación hacia 1825, donde vemos precisamente que el territorio empieza a tener muchos más poblados de los que existían en el siglo anterior. Destacar también, haciendo este seguimiento histórico, un hecho importante que también caracteriza territorial y nacionalmente al sector, como fue la rebelión de los comuneros en 1781, en donde esta frase de Manuela Beltrán pues ha sido una característica que marcó precisamente este hecho histórico, que decía, abre comillas, viva el rey y muera el mal gobierno, que tenía, y cierro comillas, que tiene que ver precisamente con el tema de impuestos y el tema de costos adicionales que se venían estableciendo por parte del gobierno, cobros adicionales a la población. Posteriormente volvemos a la parte de mapas y hablábamos ya de los centros poblados hacia 1820, donde existe aquí en este mapa el registro de diferentes centros poblados, donde el punto específico de localización hace referencia al dibujo de la arquitectura religiosa que caracterizaba ese sector. Estamos hablando de 1820, donde se destacan poblaciones como El Socorro, Pinchote, San Gil, Barichara, Curití, entre otros, y que empiezan a darles identidad territorial y de caracterización religiosa precisamente a la estructura del territorio. Ya llegamos al presente y vemos que en lo que constituye hoy la cabecera municipal de El Socorro, como ciudad precursora de la independencia, vemos aquí una mancha blanca, un área blanca que tiene que ver con la delimitación del centro histórico de Socorro, hoy declarado bien de interés cultural, declaratoria que fue obtenida en su momento como Monumento Nacional o Bien de Interés Cultural en 1963. Y dentro de esta área blanca observamos precisamente en una posición muy destacada el parque y la basílica.
Es importante entender rápidamente cómo ha sido la línea de tiempo en la construcción de ese escenario religioso traducido en arquitectura. Entonces vamos a hablar de algunos siglos, de sus antecedentes históricos, en otros sobre el origen y construcción y finalmente sobre la gestión en la actualidad. Iniciamos con los siglos XVII a XIX. En el siglo XVII vale la pena destacar que fue la fundación de la población y la construcción de la primera capilla. En 1683 se funda el Socorro y también la parroquia Nuestra Señora del Socorro. Entonces tienen denominaciones parecidas porque la vocación religiosa fue la que le dio el nombre a la población. A finales del siglo XVII también llega esta característica muy potente de la advocación mariana a la ciudad y por ello, pues como ya lo había comentado, su nombre. Y hacia 1682 y 1683 se registra la construcción de la primera capilla, como el autor lo dice Ortiz, de palos y paja. Una construcción muy sencilla, muy básica en primera instancia, que da precisamente origen y creación a la parroquia. Ya en el siglo XVIII se caracteriza por la construcción de un segundo templo. Se dice que su construcción inició en el año de 1704 y según el autor Rodríguez, comenta que era una construcción llevada a cabo en calicanto y tejas de barro. Y en 1771 se reconoce a El Socorro como población como ciudad muy noble y muy leal. Ya en la parte inferior de este segmento del siglo XVIII vemos una imagen, una primera imagen, un dibujo que da cuenta de cómo fue la forma y la arquitectura precisamente de este segundo templo, templo que ya en la actualidad no existe, pero que ocupaba el mismo espacio del templo que hoy en día ocupa, ¿no? Al frente precisamente del marco del parque en el costado occidental. Ya en el siglo XIX se caracteriza por la demolición de ese templo que se había construido, el segundo templo, y en 1869 se constituye una junta para iniciar la construcción de un nuevo templo que sería el templo catedralicio. Así que en 1872 se demuele el templo colonial y en 1873 se empieza a construir el nuevo templo, que se atribuye la autoría al arquitecto José Ramón Peña y alumnos de la Escuela Nacional de Ingeniería de Bogotá. 1890 se construye ya la parte externa, el atrio, las escaleras y demás que llevan que conducen, digamos, hacia el interior del templo. Y en 1895 se constituye la creación de la diócesis del Socorro, esta advocación dada precisamente por el Papa León XIII. Aquí seguimos con nuestra línea de tiempo y miramos algunas imágenes ya, pues por la llegada de la fotografía a Colombia y por supuesto al departamento de Santander. Y tenemos unas fotografías valiosísimas, tanto datos históricos como imágenes tomadas del libro publicado por autoría del señor José Aurelio Gómez Parra en su nueva edición del año 2018. Vemos una primera imagen de 1905 donde se mira que ya el nuevo templo catedralicio está en construcción, ya están erigidos los muros y algunas columnas de su interior, y entre el año 1915 y 1916 se mira ya que el templo empieza a tener sus cerramientos perimetrales. Esta fotografía tomada de una página denominada Colombia Historia, en donde se mira no solamente la construcción del templo, sino también esa cualidad espacial, esa arquitectura colonial presente en el centro poblado y en la parte superior derecha un convento con un lenguaje muy claro de arquitectura colonial. Hacia 1917 ya están prácticamente terminados los muros perimetrales del templo. En 1923 llega un rediseño del templo en pleno proceso constructivo por parte del ingeniero Carlos Camargo. En 1928, que vale la pena ir comentando también, no solamente de la construcción, sino de los acontecimientos históricos, la sede episcopal es trasladada ya al municipio de San Gil, en donde el templo catedralicio sería el templo de la Santa Cruz presente en San Gil, y el templo que está en proceso de construcción hacia este año 1928
se denominaría la concatedral de la diócesis, que estaría ubicada precisamente en el municipio del Socorro. 1928 a 1931 continúa la construcción y se miran que ya están levantando unos arcos muy característicos del templo, unos arcos torales, unos arcos fajones en el interior del edificio. Y en 1931 a 1934 empiezan ya a cerrarse, digamos, eh, estas construcciones en la parte superior con las bóvedas y demás. En 1940 y 1941 se mira que ya las fachadas están totalmente terminadas y empiezan a construirse ya unos elementos complementarios como son precisamente la cúpula principal, que es de carácter neoclásica, y posteriormente hacia 1941 al 43 se construyen las torres, ¿sí? La torre del costado sur, la torre del costado norte, que le empiezan a dar otra identidad y se lee precisamente que es una ampliación, ¿sí? Las torres corresponden a una ampliación que parece ser ajenas al proyecto original del templo. Hacia 1951 y 1955 se trabaja mucho la parte de los altares en el presbiterio y en los altares laterales, en donde es importado el mármol desde Italia para trabajar precisamente estos elementos arquitectónicos. 1954 también se advierte la construcción del púlpito y también la llegada de un órgano procedente desde Alemania. En 1955 ya estaría plenamente terminado el templo, en tanto en su exterior como en su interior, y pasamos allí hacia el año de 1981, donde básicamente se está haciendo una conmemoración sobre hechos históricos muy importantes de la región que justamente ya los acabamos de comentar. Y finalmente el siglo XXI, que tiene que ver con la gestión en la actualidad. En el 2011, la basílica es declarada bien de interés cultural mediante la ley 1498. Entre el 2012 y 2014 se adelantan estudios técnicos del templo, contratados entre el Ministerio de Cultura y el arquitecto Murillo. En el año 2015 es declarada por el Papa Francisco como basílica menor al templo parroquial y también se define como concatedral de la diócesis del Socorro y San Gil, que realmente es una redenominación muy importante para el territorio y sus comunidades. Y en el año 2020 se inicia una nueva gestión, o se da continuidad, mejor, a una gestión de estudios técnicos para poder hacer una intervención integral de la Basílica Menor, que pues por supuesto tiene unas características muy importantes, por medio de las cuales se piensa continuar con este objetivo. Ya para finalizar esta línea de tiempo, hay una síntesis gráfica. En el lado izquierdo tenemos lo que es la planta arquitectónica del edificio religioso y en la imagen de la derecha tenemos una sección que permite ver el interior del templo, pero también su torre norte. El recorrido lo hacemos a nivel de las fechas que ya hemos analizado. 1873, la construcción, el inicio de la construcción, la demolición del antiguo templo colonial para darle espacio al nuevo templo. 1890, en color anaranjado, la construcción del atrio. 1931-1934, en color amarillo, ya la construcción de las naves del templo, las 3 naves que tiene el templo. 1941, la construcción de la cúpula y sus torres. 1943, la culminación de la fachada y la bendición del templo. Y 1953 a 1955, la construcción del altar principal y lateral en mármol importado desde Italia. Vale la pena comentar que el templo también tiene una construcción muy característica de la región a nivel de materiales, que es la construcción en piedra, y con una sección de remate en el cuerpo principal en ladrillo como remate del edificio. Entramos así a una tercera parte que tiene que ver con la caracterización funcional. Aquí vale la pena comprender que la concepción de este edificio religioso, de este templo, fue doble. Por un lado, se pensó en una construcción cuyo tipo es basilical y por otro lado, cuyo tipo es de cruz latina. Quiere decir, haciendo referencia a otras arquitecturas similares,
La característica de la tipología basilical tiene que ver con la organización de naves eh, alargadas, rectangulares, y la tipología de cruz latina tiene que ver con el cruce de naves longitudinales y transversales. Quiere decir que la tipología basilical está organizada en un rectángulo y la tipología de cruz latina está organizada en dos rectángulos, uno longitudinal y uno transversal. Este templo tiene esa particularidad y es que tiene una doble organización. Por una parte se lee el templo basilical y por otra parte se ve la cruz latina que vamos a empezar a mirar por dónde. Aquí tenemos una fotografía, una aerofotografía precisamente desde Google Earth, en donde podemos visualizar un tanto borrosa la imagen por la calidad precisamente de la toma fotográfica, en donde comprendemos que su cuerpo principal está organizado en un rectángulo, pero las cubiertas de la nave principal y la nave transversal forman una cruz que se llama cruz latina. Por lo tanto, aquí se hace absolutamente evidente que esa funcionalidad del templo obedece a estas dos tipologías, basilical y de cruz latina. Internamente, eh, la organización espacial y funcional tiene que ver mucho también con su organización estructural. Entonces tenemos aquí una serie de muros de carga perimetrales con unas columnas internas sencillas y otras compuestas. Sencillas son las que están en medio de las naves, eh, y existen otras columnas mucho más gruesas, llamémoslo de alguna manera, una sección mucho más grande que tienen que ver con las columnas torales que sostienen la cúpula del templo. Esta organización espacial, que es muy ordenadita, muy en malla, muy simétrica, es la que también le da la característica funcional. Así, en ese orden de ingreso, pues nosotros llegamos a una parte externa del templo que es el atrio. Entramos al templo y encontramos una sección que se llama el sotocoro. Después entramos, si entramos o ingresamos por la parte central, pues llegamos a la nave central del templo. Al frente y al fondo, el presbiterio, que es como la parte más importante que tiene el edificio religioso. Después tenemos esa lectura de la cruz latina, precisamente con los transeptos o el cruce de esas dos naves, longitudinal y transversal, que en el centro se denomina el crucero y es donde está precisamente la cúpula del edificio. También tenemos la nave lateral sur, la nave lateral norte, tenemos también capillas sur y norte, justo al lado del presbiterio, la sacristía y la cripta. Eso a nivel del primer piso. En el segundo piso tenemos el coro, tenemos la torre sur y tenemos la torre norte, que son los cuerpos que aparentemente las torres fueron como un segmento de ampliación, en donde en un tercer piso ya se convierten en unas torres de forma circular, donde la torre sur contiene, o se denomina mejor, la torre del reloj, y la torre norte se denomina torre del campanario. Y aquí aparece el tambor que sostiene la cúpula principal en ese tercer nivel, llegando ya a un último nivel que tienen que ver con las cúpulas de las torres y la cúpula del transepto. Entonces volvemos a hacer referencia a que la construcción piso a piso del edificio tiene que ver con una tipología basilical, que en este caso es rectangular, pero también tiene que ver con esa tipología de cruz latina que está reflejada precisamente por la nave central, la nave principal, que va desde el coro hasta el presbiterio, y la nave transversal, que precisamente tiene los cruceros. El templo tiene una longitud aproximadamente de 63 metros, un ancho de 30 metros, la nave central un ancho de 11 metros, las naves laterales de 7 metros, y una característica muy importante es que su lenguaje arquitectónico, característico de esta arquitectura románica, posee 51 arcos de medio punto o arcos románicos característicos de este periodo, donde nuevamente tenemos la oportunidad de leer en este plano, en esta sección, el atrio del templo, el sotocoro en el primer piso, el coro en el segundo piso, la torre en el tercer piso y la cúpula en el cuarto nivel. La nave central, que es de doble altura, el crucero, que caracteriza precisamente esa planta de cruz latina, el tambor que sostiene la cúpula y la cúpula de remate en el crucero. Y finalmente el presbiterio. Entonces, así podemos
comprender un poco la estructura compositiva y funcional que tiene el edificio. Entramos así a la cuarta parte, que tiene que ver con la caracterización de la forma. Esto es muy importante. Muchas veces se lee un edificio, llámese un edificio cultural, un edificio religioso, un edificio institucional, suele darse la denominación o el nombre a la característica más importante o al lenguaje arquitectónico más importante o que mayor jerarquía tiene, o en su interior, o en su exterior, o en los dos. Sin embargo, la arquitectura que se hace en este periodo de tiempo en Colombia mezcla diferentes estilos. Por lo tanto, no se puede ubicar con un estilo arquitectónico específico a la basílica. Esta basílica es compuesta. ¿Qué quiere decir? Que tiene varios lenguajes arquitectónicos. Si quisiéramos ubicarla dentro de un lenguaje específico, para el caso de Colombia, tendríamos que hablar que el estilo o el lenguaje arquitectónico que tiene la basílica es neoclásico. ¿Por qué? Porque está retomando diferentes estilos clásicos que fueron característicos y fueron muy especiales en el periodo republicano de Colombia. ¿Sí? Eh, si ya vemos la particularidad de las características estilísticas que tiene el templo, pues vemos que en su exterior tiene unos lenguajes, en su interior tiene otros lenguajes, o sea, hay una mezcla de geometrías, de formas arquitectónicas, que en la generalidad de la arquitectura eclesiástica, especialmente, la podríamos clasificar como un templo ecléctico historicista. ¿Qué quiere decir? Que para la creación de este edificio se mezclaron diferentes órdenes y ornamentaciones de diferentes periodos históricos, ¿sí? Históricos especialmente clásicos. Por lo tanto, en síntesis, la Basílica del Socorro posee un lenguaje arquitectónico neoclásico cuya clasificación es ecléctico historicista. Las características de este lenguaje neoclásico ecléctico historicista tiene que ver con que tiene una cualidad aditiva, o sea, que se fueron sumando diferentes estilos individuales para construir el todo arquitectónico de este edificio. Por otro lado, se verifica muy claramente la utilización de lenguajes griegos, ¿sí? Por eso el historicismo clásico, en donde lo griego, por ejemplo, está muy caracterizado por el acceso a la portada y el tímpano en la entrada de la fachada principal del edificio, justo en esta sección, donde vemos una portada muy clásica, inclusive muy institucional, que fue utilizada también para edificios de carácter religioso. Pero también hay una característica que tiene que ver con esa ampliación que se hizo de esas dos torres, que además son de otros materiales, que le dan ese toque de verticalidad, ¿sí? Ese toque diferente de una arquitectura muy horizontal a hacer una arquitectura muy vertical, como se hacía en el periodo gótico, ¿sí? Que había un tema de la minimización, de alguna manera, de la especie humana ante el poder de la arquitectura y al poder de la Iglesia Católica, representado a través de la verticalidad, o sea, siempre apuntar hacia el cielo, ¿cierto? Entonces había un tema analógico allí interesante que en el caso de este templo se reutiliza manejando precisamente el tema de la verticalidad. Es el edificio, sin duda alguna, más alto del casco urbano. También tiene que ver en su interior. En su interior se reconoce especialmente un lenguaje de arcos y de bóvedas, ¿sí? Que son muy característicos del periodo románico, ¿sí? Y allí su característica del manejo del medio punto hace tener una lectura muy específica y un tanto diferente a su exterior, donde en su exterior se mezclan, si bien es cierto, arcos de medio punto, pero también se mezcla ventanas de carácter rectangular. O sea, esa mezcla es la que no le hace dar un estilo puro y específico, sino una mezcla de diferentes lenguajes o estilos que caracterizan a este magnífico templo. La ornamentación, tanto interior como exterior, es muy sencilla en comparación con otras catedrales y con catedrales de Colombia, en donde, por ejemplo, otras tienen mayores elementos escultóricos, mayores elementos pictóricos o pintura mural, en fin. Este es un templo que se caracteriza por su sencillez, por su austeridad, pero también por esa robustez que tiene el edificio, de alguna manera, si queremos comentarlo como dándole una característica, ¿no?
Y también tiene que ver con los materiales, materiales del sector, del territorio, de la región, ¿no? El manejo de la piedra, en una sección el manejo del ladrillo, que dan cuenta precisamente sobre el manejo de la arquitectura a nivel de material y a nivel de tiempo y también a nivel de lugar. Es así como en su composición exterior leemos diferentes líneas horizontales o diferentes cuerpos que tienen que ver con el primero, segundo, tercer cuerpo y el remate y la organización vertical que se llaman las calles, ¿sí? En este caso la calle central que es el de acceso principal o la calle norte que tiene que ver con el cuerpo de la torre norte o la calle sur que tiene que ver con su respectiva torre sur. Ese lenguaje formal neoclásico empieza a verse muy característico por su análisis espacial, por su análisis geométrico compositivo y también por su uso, ¿no? Es un equipamiento de carácter religioso o eclesiástico con mucha jerarquía. Aquí tenemos ya una vista en ángulo del templo donde permite entender también que existe un cuerpo de fachada con sus torres, en este caso de color amarillo, que lo hemos denominado el frente del templo. También en color azul aquí un punto de transición que une la fachada o el cuerpo de fachada principal con el resto del cuerpo de tipología, como lo habíamos comentado ya anteriormente, basilical. Y es una transición que ha recibido varias afectaciones, especialmente estructurales, por dos razones. Una, por la verticalidad de sus torres y el peso o la masa que tiene ese cuerpo de fachada versus el resto del templo, que es más horizontal, pero que es mucho más voluminoso. Ese movimiento, llamémoslo así, de cargas por sismos, por pesos propios, en fin, hace que esta sección azul tenga unas afectaciones estructurales, unas grietas, precisamente como esa parte de empalme entre esos dos grandes cuerpos que tiene el edificio. De eso lo hablarán y se analizará en otra charla con especialistas de la ingeniería que nos hablarán precisamente sobre las afectaciones que tiene el templo. Y ya este color rojo tiene que ver con el resto del cuerpo, las naves, el presbiterio, que ya es organizado de una manera mucho más horizontal. Tiene unos ejes característicos verticales, horizontales, que le dan esas características compositivas particulares en este templo. Tenemos aquí también una vista posterior, que es bien importante analizarla desde todo punto de vista. Entonces tenemos ese cuerpo en color rojo en este momento con esas dos líneas amarillas, donde vemos un cuerpo horizontal muy grande, muy pesado volumétricamente y que corresponde precisamente a esa tipología basilical. Sobre ella se alcanza a ver aquí ya en color azul lo que corresponde al, al, a la nave transversal, el transepto en este caso norte, que le da esa tipología de cruz latina. Y por supuesto, en color amarillo aquí tenemos ya esos elementos que caracterizan la altura, la esbeltez, la verticalidad que tiene el edificio con sus dos torres y su cúpula apoyada en un tambor, que son los términos técnicos, ¿no? De la descripción arquitectónica. Y aquí tenemos la fachada posterior, que es una fachada muy neoclásica, muy sencilla, en donde simplemente se convierte en un gran muro testero o en un gran muro de espalda, llamémoslo así, al presbiterio y a los altares, que son rematados en este caso, en estas líneas amarillas, con una cornisa y con unos elementos estructurales que ayudan a darle la estabilidad al edificio en esta sección. Es por eso que aquí tenemos esta lectura ya en términos de la forma. Volvemos a la planta arquitectónica del primer piso. Y aquí miramos las tres naves, la nave central, la nave norte y la nave sur, en la flecha roja por el ingreso principal a través del sotocoro. Y aquí vemos la organización en las fotografías precisamente sobre esas mismas naves. La fotografía del centro corresponde a esa nave central, la fotografía derecha tiene que ver con la nave sur y la fotografía de la izquierda tiene que ver con la nave norte. Vemos aquí un lenguaje de lo robusto del edificio, me gusta llamarlo así por la sensación de pesadez que genera, no solamente la ausencia de grandes ventanales, sino también la robustez de sus columnas, la robustez de sus arcos, de sus bóvedas, que son muy características del lenguaje arquitectónico románico, que es el manejo del arco o de la bóveda de medio punto. Tenemos aquí
la misma planta, pero vista ahora desde el presbiterio hacia las naves centrales. Entonces vuelve y juega. En la foto central tenemos la nave principal, la nave central vista desde el presbiterio hacia la entrada principal. En la parte de aquí de mayor luz, que es la puerta principal, el sotocoro, y arriba el coro. En la foto de la derecha vemos la nave norte y en la foto de la izquierda vemos la nave sur. ¿Sí? En la nave del centro destacamos aquí esta imagen, la cúpula, una cúpula de grandes dimensiones, la robustez de las columnas que sostienen esa cúpula, que se llaman columnas torales, a través de sus arcos torales también, que sostienen el anillo de la cúpula, el tambor de la cúpula y la cúpula propiamente dicha. Es un elemento estructural bellísimo y magnífico en la creación de este edificio. Esta fotografía desde el coro, desde el segundo piso del cuerpo de fachada, nos permite entender la simetría, la organización que tiene este edificio. En primera instancia, con sus tres naves, central, sur y norte, el amarillo en el crucero y en rojo el presbiterio, donde vemos estos capiteles que se enmarcan sobre dos ejes verdes, que tiene que ver con una línea y una profundidad de campo maravillosa que apunta hacia el presbiterio especialmente. Vemos en color amarillo la simetría de sus columnas, la organización espacial estructural que da estas columnas hacia el resto del templo. Y vemos aquí la secuencia de arcos de medio punto que caracterizan precisamente a este edificio. Ya sobre la nave central destacamos estos elementos arquitectónicos que vale la pena reiterarlos, ¿sí? De lenguaje románico, arcos de medio punto, bóvedas de medio punto, bóvedas de crucería, unos elementos que realmente caracterizan mucho a la arquitectura interior de este magnífico edificio. Vemos aquí el presbiterio, en su presbiterio principal sobre la nave central, y también las capillas o altares laterales, característicos de ese trabajo maravilloso en mármol, importado desde Italia. Y tenemos aquí también características de sus columnas. Tenemos unas columnas compuestas especialmente para sostener la cúpula. Son cuatro columnas en una sola, a diferencia de las otras columnas que ya van individuales en el resto de la nave. Esa magnífica escalera en caracol autoportante bellísima que tiene el templo. El manejo de los vitrales y la transformación de la luz blanca en luces de colores, muy característico también de otros periodos de la arquitectura mundial, como fueron el gótico, el misticismo del color, la interpretación del manejo del color llevada a cabo a través de estos elementos. Y tenemos aquí una pequeña sección, un pequeño video precisamente, que nos da cuenta de la materialidad que tiene el edificio, de esa robustez, de esa solidez que demuestra el edificio precisamente por esa maravillosa arquitectura, esa maravillosa ingeniería realizada en piedra, que le da una característica muy, muy específica precisamente a este templo en el marco territorial. Finalmente, para terminar, las conclusiones que tenemos aquí por consolidar al finalizar esta presentación. Sin duda alguna, la concatedral y Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro se convierte en el edificio, no solamente hablándolo desde el punto urbano arquitectónico, sino también a nivel de lo sociocultural, como el edificio más importante que tiene el casco urbano del Socorro, por su altura, por su significación, por su importancia histórica, por sus jerarquías socioculturales y físico-espaciales. Y en ese orden de ideas se destacan 4 puntos a nivel de conclusión. El primero es una conclusión histórica, ¿sí? Históricamente ha representado desde la misma creación de la población que llevó su nombre, su advocación religiosa, el Socorro, tanto a la población como a los diferentes edificios que secuencialmente han sido construidos hasta llegar hoy en día precisamente a la concatedral y Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro. Eso da cuenta no solamente de una evolución constructiva en la edificación de 3 edificios, sino también da cuenta de la importancia y la evolución canónica que ha tenido el templo, su comunidad y el territorio. Una segunda conclusión tiene que ver con la parte funcional. Y la funcional tiene que ver con que tiene una función y una estructura funcional doble. Por un lado, es un templo basilical, cumple
con esas organizaciones espaciales de templos basilicales de planta rectangular, pero también tiene que ver con una tipología de una cruz griega que está muy representada especialmente por su nave principal y la nave transversal. Son dos naves que constituyen esta forma de cruz latina. Desde el punto de vista formal, es importante sintetizar que la arquitectura que caracteriza la concatedral y basílica menor de Nuestra Señora del Rosario es la arquitectura neoclásica, propia del periodo republicano en Colombia, ¿sí? Cuyas características son eclécticas e historicistas, al haber retomado diferentes lenguajes arquitectónicos de diferentes periodos a nivel mundial y que en el caso de Colombia y en el periodo republicano se volvieron a utilizar mezclándolas. Por eso, la arquitectura neoclásica, ecléctica e historicista es la denominación que hoy en día podemos leer en este templo. Y finalmente, la material. ¿Sí? Lo material se destaca porque se aprovechó de los materiales existentes en la región, que en este caso es la piedra, pero también una sección importante en ladrillo y, digámoslo de alguna manera, coloquialmente hablando, corresponde precisamente al aprovechamiento de los materiales presentes en la región en esa época de tiempo, ¿sí? Que es lo que de una u otra manera caracteriza a esta arquitectura. Finalmente, las recomendaciones. Creo que el objetivo que en este momento están persiguiendo desde la rectoría de la Basílica Menor y Concatedral, así como del equipo asesor, mm, es una misión que es de titanes, la verdad. Es una misión compleja, es una misión que requiere mucha gestión, porque la inversión que requiere la intervención de un edificio de esta magnitud y con esta belleza arquitectónica y esas particularidades estructurales, pues obviamente va a requerir del apoyo de todos. Por lo tanto, y así como he desarrollado proyectos en diferentes latitudes de Colombia y una experiencia muy específica que tuve en la ciudad de Pasto con la Catedral de Pasto o el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, fue un proceso muy similar al que se está adelantando en este momento y tiene que ver con que ojalá se logre consolidar un documento rector antes que un proyecto de restauración o de conservación o de refuerzo estructural se lograse consolidar un documento que es pequeño pero que es muy importante, que se denomina un plan de intervención o un plan de conservación sobre lo material y sobre lo inmaterial, que es la salvaguardia, destinado precisamente a la Catedral y Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro, para poder priorizar etapas de actuación desde tres enfoques. Un enfoque sociocultural que tiene que ver con la divulgación, la socialización de esta joya de la arquitectura, no solamente en el municipio del Socorro, ni solamente en la diócesis de Socorro y San Gil, sino en el departamento de Santander y en toda Colombia. Ese proceso de conocimiento, reconocimiento y divulgación es muy importante y hace parte de la apropiación social del patrimonio. Por ende, es un componente fundamental el tema sociocultural para poder llevar a cabo este proyecto. Por otra parte, otro componente que es muy importante y es el físico espacial. Y en ese sentido, de determinar dos acciones. Uno, determinar qué metodología se puede trabajar. Nosotros hemos trabajado metodologías de identificación, caracterización, valoración, riesgos, diagnóstico, conceptualización, formulación, ejecución y seguimiento del proyecto, que es normalmente lo que uno ejecuta para estos grandes proyectos. Y por otro lado, determinar qué tipos de intervención requiere el edificio. Y eso lo determinará precisamente el desarrollo de la metodología, para ver qué requiere este edificio. Por supuesto, ya sabemos que el edificio tiene unas afectaciones, por lo tanto, requiere desde ya unas actuaciones inmediatas, como pueden ser, por ejemplo, los primeros auxilios y el mantenimiento. Pero posterior a estudios complementarios a un proyecto integral de intervención, pues ya se estaría hablando de una consolidación estructural, una restauración, obras nuevas, no solamente de la arquitectura, sino también de los bienes muebles. Y finalmente, un tema de manejo, la gestión de los recursos, una gerencia administrativa, financiera y de control que permita tener una ruta y un norte claro sobre la conservación de este magnífico edificio. Aquí tenemos algunas de las bibliografías destacando precisamente una maravillosa publicación local
que tiene que ver con la reseña histórica de la Catedral de la Ciudad del Socorro, documentos de cómo leer iglesias y templos a nivel mundial de McMahon, el levantamiento arquitectónico y planteamiento estructural elaborado por el Ministerio de Cultura, plan de conservación de la Catedral de Pasto, el cual fui su autor, eh, también el estudio geotécnico, y ya lo habíamos comentado al inicio, y dar los créditos, por supuesto, también a muchas de las fotografías de esta presentación, agradeciéndole precisamente el apoyo a Santiago Rivero, ingeniero civil, parte del equipo técnico. Para finalizar, quiero cerrar con esta frase que llega como anillo al dedo precisamente sobre el momento que estamos desarrollando en este momento. Dice, abro comillas, las grandes obras no solo se hacen con manos laboriosas, sino por corazones sensibles. Así que les deseo muchos éxitos a la diócesis, a la rectoría de la concatedral y a todas las personas de la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas que puedan apoyar este gran proceso que tiene que ver con conservar nuestra memoria, conservar nuestras huellas materiales que de una u otra manera son la razón de ser de de nuestra generación para las nuevas generaciones. Así que agradezco la invitación y estaremos muy pendientes y ojalá, ¿por qué no?, visitarlos muy pronto para poder seguir hablando sobre este bello edificio religioso. En otras presentaciones, con otros profesionales, se hablará sobre la profundización de la historia del edificio, sobre el sistema estructural y demás. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando en este proceso maravilloso. Muchas gracias.